Se durmió la compu, no puedo abrir. Estábamos en la clase 2. Habíamos visto lo que era el microscopio, la parte del microscopio, los usos. Habíamos visto los aumentos que tienen los objetivos y el ocular. ¿El ocular tiene varios aumentos o uno solo? Uno solo me da 10. ¿Y el objetivo? Bien. 3 o 4. 3. Con la copia. Los tipos de microscopio también debe quedar claro. Parte del microscopio también. Lo que importa es que siempre no se confundan lo que es el ocular con el objetivo. Acuérdense que siempre ocular viene de ojo, entonces va a ser certero. Y el objetivo es que está del lado opuesto en la figurita de la página 17. Después, bueno, las partes del microscopio. Le prometí que lo iba a traer, pero bueno, soy medio político, así que les falta. No, mentira. No, la idea pasa que movilizarlo es un poco incómodo, porque es una cosa delicada y aparte mía. Voy a pactar con la profesora para ver si ella va a dar la clase práctica o si no la hacemos, se la doy yo. Como le dije el otro día, podemos hacer un día, en vez de venir a la teoría, vamos directamente al... Y si no, seguramente lo van a hacer venir otro día, que no sea de la materia. Pero bueno, más que nada, lo que a mí me importaba es que ustedes hagan la parte práctica. Yo lo que hice, el año pasado no di la parte práctica, la anterior tampoco, pero los años anteriores hice que juntaran muestras de fotos, que hicieran sudados, son muestras íntimas que puede tomar cada uno. No vamos a hacer nosotros toma de muestra, pero tienen que saber, después la van a ver cuando veamos distintos tipos de materiales biológicos, van a ver cómo se toma una muestra según qué materiales. Y bueno, ahí hicimos las coloraciones, hicimos incluso la microscopía, que no pudimos ver porque acá había un microscopio de contra viejo, más viejo que yo, y nada, no se podía ver nada. Aparte, no sé si algunos me dijeron que casi nadie había usado el microscopio, ¿no? Por ahí es difícil enfocar según uno le agarra la mano ya lo hace rápido, pero cuando uno comienza le cuesta enfocar porque son movimientos muy suaves que tiene el micro y el macro también. El macro, una vez que uno localizó la imagen, bueno, ya está, pero el micro es que hay que moverlo muy despacito e ir buscando la imagen, que es una imagen así como la que ven ahí en la página siguiente, que es la página 18. Ven ahí se ven esos detalles. En el macro se ve, pero como más borroso, y con el micro ya afinamos, digamos, la imagen y se ve más nítida. Bueno, después las platinas, que son para soportar el material que está contenido siempre en el portaobjeto, y después bueno, desplazar hacia adelante o hacia atrás, o hacia los ambos costados para ir observando el cambio. Nosotros creo que hacemos microscopio simplemente observar una extendida. En microscopía nosotros podemos hacer muestras directas. Por ejemplo, el sedimento urinario, ustedes que hacen, recogen la muestra, o sea, el paciente le lleva la muestra, ustedes la procesan, centrifugan. ¿Qué significa procesar? Es traspasar a un tubo cónico. Este tubo cónico se lleva a centrífuga, más o menos por entre 1000 revoluciones. Siempre en la orina te han enseñado que hay que respetar la velocidad de centrifugación, porque las orinas a veces tienen los cilindros. Los cilindros son como moldes de los túbulos renales. Entonces, cuando hay alguna patología, esos cilindros se forman, y cuando no. Entonces, si nosotros centrifugamos muy rápido, esos cilindros los vamos a... Tampoco vieron nunca un cilindro, ¿no? Un cilindro es como una figura así. Vamos a hacer así. Lo pueden llegar a ver así. A veces están formados por hematíes, por leucocitos,
Acuérdense, los leucocitos son como granulados, los hematíes son simplemente redonditos, no tienen nada adentro. Después tenemos algunos que son hialinos, se llaman, que son los cilindros que eso es por una sustancia que como se hace con una gelatina en el molde del riñón. Ustedes saben cómo está formado el riñón, ¿no? El riñón tiene una forma así, tiene la parte medular, y después todo esto es la corteza. Acá lo que pasa, la sangre entra, se filtra y sale a los túbulos. Este es el cáliz renal en realidad. Después de los túbulos va a la vejiga, y de la vejiga, bueno, al exterior. Entonces acá son todos tubitos que se llaman nefronas. ¿No vieron esto en...? Sí. Bueno, nefronas. Y ustedes saben que son tubitos. Esos tubitos lo que hace a veces cuando hay un contenido, digamos filtrado que está, o el riñón está funcionando mal, esos tubitos hacen como un molde. Que es como en los hialinos, es como una sustancia gelatinosa que condensa y al orinar se desprende. Y cuando hay, por ejemplo, muchos leucocitos o hematíes, también hace que esos tubos hagan de molde, se condensa y ahí no tiene que haber, en realidad puede haber una cantidad mínima, 1 o 2 por ahí por campo, pero no tiene que haber. Y cuando ya hay muchos, y si nosotros esto lo centrifugamos muy rápido, con alta velocidad, vamos a destruir eso. Vamos a alcanzar a ver que hay leucocitos y hematíes, pero no vamos a alcanzar a ver que hay un cilindro, ¿se entiende? Y a veces hay cilindros que son hialinos y que tienen también los leucocitos, o sea, significa que hay una infección. Y en estos casos se llaman cilindros mixtos. Hay distintos tipos de cilindros, eso ya depende de la patología que tenga el paciente, pero bueno, hay que tener siempre en cuenta la centrifugación. Volviendo a lo que estaba hablando, es que cuando nosotros hacemos la centrifugación, directamente nos queda el precipitado, descartamos sobre nadante, después tenemos que hacer ¿Nadie hicieron una orina también? ¿O no? ¿Qué cosa? Orina. ¿Sedimento urinario no vieron? Procesar una muestra, sí. Pero verla, verla en el microscopio no, hacerla así. Claro, saben cómo se procesa una harina, saben cómo se van a dejar el bioquímico para que vean. Bueno, entonces ustedes van a hacer llevar a un tubo cónico, van a centrifugar, y ese precipitado se descarta en el sobrenadante, y el precipitado después lo homogenizan, golpeándolo abajo, y se va a poner en un portaobjeto, y el cubre objeto, y ya está. Ahí es lo que estoy haciendo. Eso creo que no lo vimos de ponerlo en el puerto. ¿Cómo? Eso no lo vimos, creo. De ponerlo entre el puerto y el cubre para que lo vean. Lo que se hace es con el golpecito nomás abajo. Ustedes tienen tubo cónico, supónganse que esto, ¿ven allá? Se le hace un golpecito acá abajo nomás, eso se hace que se resuspenda el precipitado y que caiga el alcohol. Y después lo que hacen es poner gotitas en el portaobjeto y arriba el cubre. Y entonces se ve al microscopio. ¿Qué es lo que estoy haciendo yo ahí? Simplemente observando una muestra sin ningún tratamiento, digamos. Porque ahí yo voy a alcanzar a ver que ahí en la figura del medio se ven los cristales, se ven los leucocitos, y después también en el que está a la derecha, el de la materia fecal que le decía, también ese no tiene ningún tipo de coloración, nada, entonces es una muestra directa. Yo solamente observo la muestra y veo qué características tiene y bueno, hago el trabajo. En otras muestras no se puede hacer esto. Es necesario hacer una coloración. Entonces vamos a ver más adelante qué es lo que son las coloraciones y para qué sirve. Entonces cuando nosotros llevamos al microscopio la muestra, la vamos a llevar, puede ser que pongamos un extendido que ya está coloreado, o puede ser que pongamos un extendido simplemente como esto que decía de la orina, muestras directas, sin ningún procesamiento, salvo la centrifugación. Va a depender obviamente de qué análisis estemos haciendo para poder aplicar la técnica. Por ejemplo, yo no puedo hacer una fórmula leucocitaria si yo tengo la muestra que está sin colorear. O sea, si ustedes agarran un froti directamente no van a alcanzar a ver nada.
van a alcanzar a diferenciar las células que están, digamos, más que nada los glóbulos blancos. Pero para eso van a hacer la coloración de May-Grunwald-Kienza, que va a ser la que le va a dar la característica más que nada a los glóbulos blancos. Van a diferenciar si son leucocitos, si son, leucocitos, si son hematíes, si son linfocitos, si son neutrófilos, o si no, la fórmula leucocitaria, como decía otro día. Después tenemos, bueno, la intensidad de la luz también va a depender. También se regula, fíjense que ahí al costado en la figura 17, la figura de abajo, el microscopio en la base tiene como una ruedita. Eso va a regular la intensidad de la luz que ustedes o sea que esta fuente luminosa está emitiendo para que ustedes puedan ver bien, porque también, o sea, hay que tener tener en cuenta muchas condiciones. Una, que la muestra sea la óptima, que tengamos el cubre objeto, o sea, si es un aumento, digamos, si se va a utilizar el 100, un aumento de 100, de usar el aceite de inmersión, acuérdense. Después también la intensidad de la luz que está emitiendo esa fuente. Después, bueno, el desplazamiento para ir viendo en todo el campo que ustedes van a explorar. Hay distintos, depende de qué tipo de muestra ustedes utilicen, van a hacer un recorrido, un barrido por la muestra. Por ejemplo, cuando yo hacía la corrección para hacer la fórmula, se acuerda que decía que el extendido tenía una zona en la que yo iba a hacer la lectura y en otras no servía. La representativa era la zona esa en la que yo veía como un piso, como una franja lisa o como un arcoíris, es bastante notable cuando el extendido sale. Pero si es, por ejemplo, una coloración, por ejemplo, una vaciloscopía, tengo que hacer recorrido de campo a campo. Entonces yo voy a hacer un extendido, no el campo, de todos los campos. Bueno, si yo tengo el extendido, bueno, este no importa, y acá voy a hacer extendido ahí. Yo con el microscopio tengo que hacer recorrido de toda esta zona. Puedo ir haciendo movimientos así, en guarda se llama, o si no, puedo hacer movimientos así. La cuestión es que yo recorra todo el campo. Porque puede ser que yo, por ejemplo, la vaciloscopía es una técnica para detectar o para diagnosticar la tuberculosis, que la tuberculosis es producida por un bacilo. Justamente hablamos el otro día de la forma de las bacterias. Los bacilos son los que tienen las formas alargadas, de bastoncitos. Entonces puede ser que justamente yo recorro acá y no hay nada. Pero quizá, la mala suerte, que acá quedaron los bacilos, que quizás eran poquitos, pero el hecho de que haya bacilos ya significa que es un diagnóstico positivo. Tiene distintas escalas, digamos, positivo con una cruda, se sabe una cantidad de bacilos que hay, pero la presencia de bacilos ya es suficiente para decir que hay una tuberculosis. Lo mismo que supone ser que yo hago un escobilado anal y yo voy a hacer un extendido. Bueno, en este caso voy a poner lo mismo, ya lo vamos a ver en parálisis igual. El procedimiento es más o menos parecido a la orina, solamente que se filtra, se recoge ya hace de varios días un escobillado. El escobillado, que es lo que le dan una gasita al paciente, o a la mamá del paciente, en este caso sobre todo para los niños, y le tienen que pasar la gasita por la cola, la zona perianal, en la mañana, y la ponen en un frasquito, y después, bueno, cuando llega al laboratorio se homogeniza eso, se le pone un líquido, que puede ser de solución fisiológica, o si le dieron con formol, ya. Pero se centrifuga y ese precipitado se resuspende como la orina y se coloca en esto. Y que lo que me pasa a mí, yo generalmente pongo en un porta, yo siempre pongo dos gotitas, una acá, y después, bueno, vuelvo a homogeneizar y pongo otra acá. Y acá se hace esto, y bueno, yo recorro este primero, si no encuentro nada, voy a este. Y a veces pasa que en este no encuentro nada, y en este, por eso cuando me canso, y justamente en el último intento aparece un huevito, que son así como tienen gusanitos adentro, que son los oxíodos. Y bueno, ahí por eso hay que tener mucho cuidado cuando uno hace microscopía, porque a veces se nos pueden escapar pequeñas cosas. Si hay un huevo, significa que ya el chico está con parásito. Quizá la muestra no fue bien tomada,
o quizá está recién comenzando la parasitosis, o capaz que está en tratamiento y ya está en, digamos, los últimos, no sabemos. Pero es importante hacer usar bien el microscopio a la hora de su uso. En ese caso tampoco no usamos, no coloreamos la muestra. O por ejemplo en el caso del copro parasitológico se hace todo un proceso, el precipitado también se resuspende, se pone en un porta y en algunos casos se pone una gotita de Lugol. El Lugol es un colorante que nos ayuda, digamos, a poder diferenciar los elementos parasitarios, pero no es, digamos, no es una técnica de coloración como las que vamos a ver en bacteriología. Es solamente, digamos, como un artificio para poder ayudar por ejemplo, no sé si en la figurita esta tiene algo, pero esos detalles, fíjense que en la parte sería como en microscopía, para ubicar los elementos se utiliza el uso horario. O sea, por ejemplo, cuando yo digo a las 12, que está arriba del campo, cuando digo a las 3 de la tarde, o en este caso sería a las 2 de la tarde, sería en la parte derecha, que está acá en el círculo más grande que tienen ahí que se nota, y después como a las 3 de la tarde sería del otro lado, hay unos más chiquititos. Con eso se diferencia mejor cuando uso Lugol. Si no uso Lugol, se va a ver simplemente eso. Entonces, bueno, eso, digamos, es la importancia de la microscopía, de cómo se utiliza el microscopio, y bueno, obviamente, mientras nosotros tengamos el operador del microscopio adquiere experiencia con usar el microscopio. Es como todo. Si yo no hago mucha microscopía, obviamente no voy a poder diferenciar los parásitos o los elementos que yo quiera, o que yo busco, porque no conozco, puede capaz que lo conozco en teoría. Incluso me pasa por ahí que yo tengo un atlas de parasitología. Los parásitos más comunes los conocemos, porque son característicos, qué sé yo, pero lo más difícil, por ejemplo, los de Tenia, que también yo a ver en parásitos, los de Tenia son unos ovitos que tienen una característica como una rueda, ¿son así? Bueno, hay algunos que tienen eso, por ejemplo, el de Tenia, y hay otro que se llama Hymenolechinaga, que tiene como unos filamentos ahí adentro, y esa es la diferencia, digamos, entre uno y otro. Y bueno, después otras características que eso obviamente con la práctica uno alcanza a diferenciar, y otras características más que la van a ver en su momento. Pero la microscopía nos va a ayudar a hacer un diagnóstico certero también. Si yo hice una baciloscopía y me da negativa, ¿por qué? Porque puede ser que el paciente haya tomado mal la muestra, puede ser que se haya procesado mal la muestra, puede ser que el paciente tomó bien la muestra, pero resulta que justo en el laboratorio un ventanal que tiene, digamos, que le entra luz del sol, y la luz del sol, o sea, el radio ultravioleta, matan al bacilo. Entonces, cuando se haga el extendido, es así que no tiene nada. O quizá en el flameado, cuando se le coloca una sustancia que es la fucina, y hay que calentar con un hisopo por abajo, quizá no tuvo cuidado para hacer el calentado y servir eso, y se precipitó, o el mismo calor hizo que se destruyera ese bacilo, entonces mostrando un falso negativo, que en realidad no. O sea, son toda una serie de cuidados que hay que tener a la hora de hacer la coloración, de la toma de muestra. Toda la etapa preanalítica y la analítica van a dar el resultado bueno o malo, y eso tenemos que tener en cuenta. Obviamente ustedes como técnicos, más que nada la parte preanalítica, porque la analítica la va a hacer más que nada el bioquímico, o como le decía Javier la otra vez, quizás le toque trabajar en algún lugar donde ustedes aprendan a hacer microscopía. Y como le digo, es una lástima que no sepan hacer, porque yo creo que tendría que el técnico saber hacer microscopía, porque no es nada difícil, es parte del aprendizaje, es parte de lo que ustedes ven. Y otra que yo no le puedo decir, por ejemplo, al técnico, haceme bien el extendido, porque no lo va a entender el técnico, porque nunca hace microscopía. Entonces yo le digo, yo tengo, por ejemplo, hacer recuento de plaqueta y ese extendido está mal. Ahora con el tema del dengue yo hago el recuento de plaqueta manual. Entonces si el extendido está mal hecho, el recuento de plaqueta falla y es gravísimo. Yo tengo que, a veces lo termino haciendo yo, porque incluso tampoco que yo sea perfecto en hacer extendido,
pero es necesario. Por suerte hay aparatos en la mayoría de los hospitales grandes, pero los laboratorios chiquitos nos manejamos con microscopía y eso es lo que, porque lo grande, el aparato es el que le da el recuento de plaquetas, todo, hasta el aerito, que no sé, en los hospitales grandes ya no usan ni el aerito. Nosotros todavía andamos chupeteando las cosas de vidrio Con el COVID llegaron unas que son descartables, que no hace falta pipetearlas, solamente se introduce una... ¿Conocen, no? La tubo de eritro, ¿no? Esos son los tubitos que vienen con el anticoagulante, viene una especie de pipeta con un taponcito, ustedes lo introducen, lo van rotando despacito hasta que llega al enlace, el cero, y ahí lo dejan para que... Nosotros todavía tenemos la de vidrio. Nos mandaron algo con el COVID de la otra, pero ya se nos acabaron y nunca más nos mandaron. Pero bueno, esas cosas están buenas, pero ustedes tienen también que saber lo manual, porque quizás le toque por ahí hacer alguna quizás por ahí no le funcione la máquina, no le funciona el autoanalizador y van a tener que hacer una guardia, por ejemplo, hacerla manual. A mí me pasó una vez en el Milagro, tenemos que hacer la cosa manual, porque justo se ve el otro, porque es una urgencia, se necesita, entonces para eso se supone que estamos preparados. No somos un manejador, no nos preparamos para manejar un robot, sino para nosotros hacer el laboratorio. Pero bueno, como decía, a mí me tocó al revés. Yo aprendí esto cuando me recibí con toda la tecnología y vine a Salta, tuve que empezar con todo lo manual. Pero bueno, no me quejo, pero sí me gustaría. Lo ideal sería que todos los laboratorios tengan autoanalizadores, pero bueno, estamos en Argentina y en el tercer mundo. Volviendo al microscopio, bueno, eso sería básicamente entonces lo uso y bueno, todas las características. Acuérdense de los aumentos, que el ocular siempre es 10 y el objetivo, bueno, según el que le den, y cuántas veces se aumenta, era multiplicar el objetivo, el aumento del objetivo por el aumento del ocular. Acuérdense que el aumento del ocular es constante, es siempre 10, y el del objetivo, depende del que ustedes usen, que están con 40, con 10 o con 100, es multiplicarlo ambos y va a ser el aumento que le van a tener, digamos, al final de microscopía electrónica no hay mucho, porque seamos sinceros, quizá a alguno le toque, que tenga la suerte de trabajar en un laboratorio donde haya microscopio electrónico, pero se van por lo básico y saben cómo funciona nada más. Bueno, creo que no le expliqué cómo funciona, solamente le dije que era un dispositivo electrónico que está automatizado, que tiene un haz de electrones en vez de los fotones como el óptico. Después hemos pasado a la parte de ya específicamente lo que era materia, que es bacteria, y bueno, esta es, digamos, la parte central de la materia, lo que a mí por lo menos me interesa que ustedes se vayan sabiendo es bacteriología, porque lo otro, como decía, virología y todo eso tienen otra materia donde la van a estudiar mejor. Quizás veamos algunas enfermedades virales, pero ya como enfermedades. Como yo decía, la segunda parte de la materia va a ser justamente el exponer una enfermedad en donde van a aplicar lo que vemos en el primer cuatrimestre, que va a ser más que nada la coloración, el diagnóstico de esa enfermedad, y bueno, en esa exposición hacen la definición, hacen la fisiopatogenia. Fisiopatogenia es cómo que la enfermedad o cómo que un germen produce la enfermedad, o sea, cuáles son los procesos que llevan a que ese cuerpo se enferme, por ejemplo. Habíamos dicho que creo que son las bacterias, que son organismos unicelulares, que son células procariotas, que se diferencian de las eucariotas porque no tienen un núcleo definido, pero sí tienen una zona nuclear. Pero también por ahí se confunden, porque le digo en el parcial, la célula eucariota es una célula que carece de núcleo, por lo tanto no tiene material genético. ¿Está bien o no? No. Porque sí tiene material genético, la diferencia es que no está contenido en una membrana. Bueno, sabemos que las células procariotas son las células menos evolucionadas de la naturaleza, que lo que le hace, digamos, la diferencia que tiene con el eucariota. La célula eucariota es la célula más evolucionada,
también bueno, tiene distintas estructuras. Por ejemplo, también tiene la procariote con la pared celular, que ahora vamos a ver cuando veamos las correlaciones que son características que se tienen en cuenta para poder definir si son, por ejemplo, gram positivo o gram negativo. Después hemos visto que las bacterias las clasificábamos según distintos criterios. Uno de los criterios era por la coloración. ¿En qué la diferenciamos por coloración? Por la coloración de gram. Si son gram positivas o si son gram negativas. ¿Para qué nos sirve a nosotros que sea gram positivo o gram negativa? A nosotros de nada en realidad. Nosotros solamente vamos a hacer un informe que va a decir gram positivo o gram negativa. Pero ¿a quién le sirve? Al médico. Porque el médico va a saber qué tipo de antibiótico va a administrar a ese paciente que tiene por ejemplo, una bacteria que es gram positiva o una gram negativa. Lo que hace el médico, que tiende siempre a hacer en caso de infecciones, por ahí a dar un antibiótico de amplio espectro. Pero lo ideal es que se haga el cultivo y que recién se diagnostique que recién se medique, porque si no, como que estamos, bueno, justamente esta mañana tengo una embarazada que ya va por la cuarta quimio, digamos, cuarto tratamiento con infecciones porque tiene una infección urinaria recurrente, y ustedes saben que las infecciones urinarias en las embarazadas son de alto riesgo. O sea, una mujer que tiene una infección urinaria corre el riesgo de, obviamente embarazada, que corre el riesgo de perder ese bebé porque las mismas bacterias pueden producir alguna alteración y bueno, incluso llegar a infectar. Entonces, ¿qué es lo que le decía yo? ¿Por qué te hiciste el cultivo, el duro cultivo? Me dice que no, que ya había terminado el tratamiento y ayer le hice un sedimento y sigue patológica esa orina. ¿Qué significa patológica? Que esa orina tiene leucocitos, piocitos, hematíes, muchas células. El hecho de que una orina sea patológica ahí en ese caso, pero a veces que hay orinas que no son patológicas en el microscopio, digamos, están como limpias, pero en realidad tiene síntomas la paciente y se manda a hacer un urocultivo. En el urocultivo le va a salir que tiene, digamos, una infección urinaria alta que no se manifiesta en el sedimento urinario. Porque por ahí pasa que el paciente dice, no, porque yo fui al doctor Arista y me dijo que la orina no tenía nada, pero me he hecho un urocultivo y me salió que sí tengo. Obviamente, porque en el sedimento ese no había signo de contaminación. ¿Por qué? Porque no estaba, digamos, porque la infección urinaria es alta. O quizá la paciente no tomó la muestra con el tiempo, los recaudos necesarios. Aquella se cae de risa toda la tarde. ¿Qué es lo que pasa? ¿Yo? Sí. No, estoy la nariz, estoy congestionada, tengo una alergia galopante, por eso. ¿Por eso te reís? Tengo todo hinchada la cara. Bueno, vamos a ver. Sí. Yo te la traigo adelante como los chiquitos del jardín. No, profe, tengo todo inflamada la cara de la alergia que tengo. Bueno. Yo también me sentaba atrás cuando iba a los colegios, cuando iba a las... Parezco una pepona, mire cómo tengo la cara. Bueno, entonces te hace la cara como que te estás riendo. ¿Y en qué estaba? No me perdí. Infección urinaria. Bueno, eso de que va a depender estamos en realidad hablando de por qué diferenciamos las bacterias en gram positivo o en gram negativo. En este caso, el criterio para diferenciarla va a ser justamente la coloración de gram, que tiene como principio es la constitución de la pared celular y de la membrana plasmática, que hace que la bacteria tenga un color u otro, que sea gram positivo o gram negativa. Como decía, para que le importaba eso al médico, para saber qué antibiótico va a aplicar en ese caso de la infección. Después, otro de los criterios que clasificábamos las bacterias era estoy en la página 26. 24. Bueno, acá estamos en la clasificación en base teniendo en cuenta la forma. Si las bacterias son formas redondeadas, son los cocos. Si son formas alargadas en forma de bastoncitos, son los bacilos. Los vibrios, que tienen una forma de tirobuzón o de sabecorcho. Los espirilos, que tienen una forma de hélice o de espiral. Y
están en la página, creo que está en la página 26. Creo que lo vimos el otro día, ¿no? Sí. Como son los cocos a su vez también pueden ser, o sea, son bacterias de forma redondeada. A su vez pueden estar solas, simplemente cocos, si están asociadas, o sea, unidas a otras, son diplococos, diplo 2. Después tenemos los estreptococos, que significa estreptocadena, o sea, son que por simple atracción se unen entre ellas, pero no entre varias, sino con dos nada más, y hacen así una cadena. Después tenemos las tetras de las arcinas, que son ya como forma tridimensional, pero tienen 4 u 8 células o bacterias. Y después tenemos los estafilococos. Estáfilo viene del racimo, o sea, son grupos de bacterias que forman, muy común el estafilococo también en caso de infecciones, más que nada en la piel, infecciones respiratorias. Después tenemos los bacilos, que también los bacilos son de forma alargada. No conozco muchas enfermedades que estén producidas por diplobacilos, pero sí la más común es la que está formada por monobacilo, digamos, por bacilos solitos, que es la tuberculosis. Y después tenemos los espirilos, que tenemos las espiroquetas y los virones. Esto también, cuando ustedes van en el toque a estudiar las enfermedades, después del segundo cuatrimestre, van a buscar enfermedades donde tengan bacterias y van a explicar las características de la bacteria, cómo se hace la coloración, qué tipo de muestra toman, todo eso. Pero obviamente vamos a terminar este cuatrimestre hablando de, que creo que nos queda poco tiempo también, hablando de la toma de muestra, de cómo se procesa la muestra, todo eso, para que después ya ustedes, cuando empiecen a estudiar las enfermedades, ya sepan qué muestra van a tomar, qué enfermedad es la que están buscando. Como yo siempre digo, en el examen a veces yo les traigo incluso un pedido médico para que ustedes los analicen, o sea, lo interpreten y me den a mí la indicación como si yo sería el paciente. Obviamente, pedidos médicos que tienen que ver con bacteriología, no voy a pedir uno que sea de serología, por ejemplo. Pero sí, más que nada, el cultivo, el coprocultivo, o un copro parasitológico, depende de esto. Después de la clasificación, en el cuadrito ese que tienen en la página 27, tenemos la clasificación según la nutrición de las bacterias. Vamos a dar un solo para que ustedes lo lean. Y en la parte de abajo hay otra clasificación, pero esto es en cuanto a las colonias, que también se lo expliqué, ¿no? El otro día. Me confundo con otros chicos a veces. Sí. Por ahí con él voy más avanzado. Dice la forma, que puede ser puntiforme, circular, rizoide, irregular o filamentosa, según cómo va creciendo la bacteria en el cultivo. Entonces ustedes van a hacer extendido bacteriano, en el extendido de la muestra, ¿cómo se llama ese cultivo? La placa Caja o placa de Petri, o a veces también se hacen en tubo, ¿no? Entonces ustedes van a hacer extendido, según cómo crece esa colonia, se la diferencia o se la denomina puntiforme, pues esos son como puntitos separados. Tenemos la circular, que es una sola mancha, digamos, pero bien marcaditos los contornos, que son, fíjense que tiene bordes así lisos. Y después la rizoide viene de raíz, forma de raíz. Y esa también, digamos, que la que es como que va haciendo como dedos, se va proliferando las bacterias de esa forma. Las irregulares, ahí tienen la forma, y las filamentosas, que son como la rizoide, pero nada más que son mucho más finitos. Estos son como caminitos que va haciendo la bacteria según va creciendo. Ustedes, por ejemplo, tienen en extendido, vamos a suponer que tienen la placa. Entonces ustedes, acá empezó a crecer la bacteria, va a empezar a crecer así, es la filamentosa. Si la colonia empieza a crecer pero en líneas más gruesas, ¿sí? Es la rizoide. O si es simplemente una mancha redondita, va a ser la circular. Tienen ahí el cuadrito, ese cuadrito ahí. Eso en cuanto a la forma en cómo van creciendo las bacterias. Después tenemos, en cuanto a los bordes, la definimos como bordes enteros, bordes ondulados, lobulados, y el filamentoso, que sería coincidencia, digamos, con la forma. En realidad todas tienen, digamos, coincidencia con la forma. Después, en cuanto a la elevación, yo tengo la superficie en la que hice el extendido,
y ustedes la van a ver como de costado, la van a ver cómo crece, digamos, crece a veces como una montañita o sea, si crece lisa es la plana, la elevada va a ser un poquito más alta, digamos, la colonia. Después tenemos la convexa, que es como un lomito, y después tenemos, o sea, son varias de estas en cada extendida, no es que una sola. ¿No vieron nunca un cultivo? Sí. ¿Sí? No. Bueno, cuando ustedes hacen una siembra, por ejemplo, hay distintas técnicas, ya la van a ver en medio cultivo, ¿tienen ustedes, no? Sí. ¿Ya tienen o Sí, sí. ¿me enseñaron cómo se hace la siembra, no sepa? Sí. Bueno, ustedes los distintos tipos de siembra. Entonces, cuando ustedes se pueden hacer que van a hacer uno que sea así. Acá van a empezar a crecer las colonias más amontonadas, y como acá nosotros estamos dispersando la muestra, ¿sí? Vamos a tener que las colonias son más alejadas, o sea, se notan más. ¿Y qué es lo que persigue esto? Buscar justamente la colonia, como ese medio, ustedes saben que hay distintos tipos de medios. Lo que hace, usamos un medio que nosotros creemos o queremos que crezca la bacteria en cuestión. Si no está la bacteria no va a crecer obviamente, pero si está va a crecer, entonces vamos a ir aislando y de esa forma vamos a tener colonias más alejadas. Y esas colonias son, digamos, como manchitas que se van produciendo, que justamente son cúmulos de... ¿Qué son las colonias bacterianas? Son familias de colonias de bacterias que van creciendo en los distintos puntos de la siembra, ¿o no? Sí. Entonces esas características ustedes las van a diferenciar, y cada bacteria tiene una característica, digamos, cómo crecen. Entonces ya según la forma que van creciendo, ustedes ya pueden haciendo la diferencia. Por ejemplo, hay algunas que son blancas y que son así como espumosas, como más cremosas. Hay otras que son como bien lisas, y eso, bueno, va a depender de qué tipo de bacteria sea. Ya hay cuadritos, o también la experiencia ya va diciendo esto, aquello. O sea, que el bacteriólogo conoce, digamos, ya es como que la práctica, digamos, hace que uno ya tenga yo no soy bacteriólogo, pero uno viendo ya más o menos cómo va creciendo la siembra esa, se va dando cuenta, o por lo menos va teniendo una idea de qué tipo de bacteria sea. Ojo, porque acá hay muchas bacterias que pueden dar las mismas características, por eso siempre hay que hacer otras características otro tipo de identificación. Entonces ya hay incluso pruebas bioquímicas, que son una serie se trata con una serie de reactivos la colonia esa para ver cuál es por ejemplo, qué color dan. ¿No vieron eso, no? Sí. Bueno, es medio complicado, no se lo voy a explicar, pero sí se hace una parte, se llama claro, la selección bioquímica sería de la colonia para diferenciar. ¿Y qué más? Bueno, acá en la página 28 lo que es, les dejé un poquito para que lean. Esto era más que nada informativo, ¿no? Para qué tipo de bacterias encontramos, etcétera, etcétera. Como ya les he explicado una vez, que tenemos bacterias que son patógenas, o sea, son bacterias que llegan a producir una enfermedad, y otras que son saprófitas, se llaman, digamos, que están, por ejemplo, en la superficie, no hacen ningún tipo de daño, pero están. Y que lo que yo decía, siempre hay un equilibrio entre las saprófitas o las que son benignas y la patógena, que bueno, cuando siempre están, digamos, en una constante pelea para mantener el equilibrio. Una vez que las patógenas, por cualquier condición del individuo, empiezan a proliferar, y las que hacen de defensa empiezan a bajar, y cuando empiezan a manifestarse una enfermedad o un síntoma de la enfermedad, vamos a depender de cómo vaya reaccionando el paciente, digamos, va a evolucionar para bien o para mal. Por ejemplo, también puede ser que se agregue a ese organismo una bacteria. Vamos a decir que se comieron un sándwich, el sándwich tenía salmonela,
Obviamente Salmonella, al ser patógena, tiene muy alto poder infectivo, entonces obviamente desequilibra, no le da tiempo al organismo a equilibrarse y va a producir justamente el daño que termina siendo una enfermedad. Esta parte después se la voy a pasar porque creo que están faltando algunos gráficos para que lo entiendan mejor. El proceso de cómo una bacteria, o sea, cuando hay una infección o cuando la bacteria patógena ingresa al organismo, hay distintas características que van a hacer que esa bacteria prolifere o no. Primero de ellos, ¿cuál se le ocurre que puede ser? ¿Cómo? ¿Cuál? La temperatura. Algo más que tiene que ver, los nutrientes. algo que tiene que ver con el individuo. ¿Con el qué? El individuo, o sea, la persona que se infecta. ¿Que tiene la defensa baja? Exactamente, una condición es que cómo está ese organismo, o cómo ese organismo responde al ingreso de esa. Supóngase que nosotros nos comemos acá unos sanguchitos, compramos sándwich para festejar no sé qué cosa, y bueno, comemos sándwich todo. Y quizá del todo, solamente hay 2 o 3 que hagan diarrea, quizá haya 2 o 3 que hagan diarrea, fiebre, vómito, y quizá la mayoría no les pase nada. O capaz que a todos nos pasa que nos enfermamos y con diarrea y con fiebre. Va a depender, en ese caso, de qué tipo de bacteria, o sea, qué tan patógena es esa bacteria. Porque puede ser que en una misma colonia bacteriana hay distintas, ¿cómo le puedo decir? Distinta capacidad efectiva de la bacteria. Por lo general tienen, digamos, una capacidad pareja, digamos, pero a veces hay algunas cepas que son mucho más efectivas que las otras. Por ejemplo, la Escherichia coli también tiene una cepa que es mucho más patógena que la otra. Bueno, lo mismo va a pasar con la bacteria. Entonces, los parámetros a tener en cuenta para el caso de que, para una infección bacteriana, que es el estado inmune del paciente, o sea, cómo va a responder ese paciente. No es lo mismo una persona inmunodeprimida o inmunosuprimida que uno, o como decía, la persona que sufren de artritis y artrosis, son personas que consumen mucho esteroides y eso lo que hacen es bajan la defensa. O sea, los antiinflamatorios, los calmantes son drogas que bajan la defensa del paciente. El paciente con artritis o artrosis termina casi con la misma inmunodeficiencia que un SIDA. Lamentablemente llegan a ese extremo porque el mismo antiinflamatorio, el calmante hace que bajen muchísimo su defensa, por eso son muy susceptibles a cualquier infección. Entonces, una persona que está, por ejemplo, con quimioterapia, el tratamiento para la persona con cáncer es inmunosupresor, o sea, le baja la defensa, eso lo van a ver seguramente en inmuno, le baja hasta tal grado la defensa que llega, digamos, a ser vulnerable a cualquier patología. La persona de SIDA, por ejemplo, se puede enfermar de cualquier micosis, que quizás nosotros tenemos la espora o los hongos en la mano, pero no se nos manifiestan. O sea, no nos enfermamos porque tenemos un sistema inmune que está activo y que está eliminando, digamos, esos hongos, esa bacteria, todo lo que puede producir. Entonces, en el caso del paciente con SIDA o el paciente que desea el inmunosuprimido, va a ser factible que se enferme. Entonces, y también va a depender de la cantidad de la dosis infectiva. Si me comí un sándwich entero y estaba contaminado con salmonella, la respuesta no va a ser la misma que comiendo capaz un bocadito. A lo mejor yo comí un bocadito y el segundo bocado ya empecé a sentir algo raro, entonces lo dejé. Pero quizás tenía mucha hambre, me comí todo el sándwich y cuando terminé de comer recién me di cuenta o no me di cuenta. Entonces ahí se va a producir la enfermedad. Entonces va a ser la respuesta del paciente, va a ser también la dosis infectiva, o sea, qué cantidad de bacterias consumir y también qué tipo de bacteria. Porque puede ser que quizá también me comí solamente un bocadito y era una bacteria altamente patógena y alcanzó con eso para que yo me enferme. Porque esa bacteria tiene la capacidad para reproducirse rápido en el organismo.
y otras hasta que se adapten y todo eso, quizás en ese proceso de adaptarse va a pasar que el sistema inmune las destruye. Por más que el sistema inmune esté suprimido, alcanza a destruirla. Pero si es una bacteria muy patógena, así estemos y recontra fuerte, va a alcanzar a enfermarlo igual porque tiene esa capacidad, digamos, y yo después la próxima clase le voy a pasar un resumen para que entiendan bien, pero creo que más o menos les quedó claro. Lo que quiero que quede bien claro es que para poder producirse la enfermedad bacteriana o infecciosa necesitan tener en cuenta la dosis infectiva, necesitan tener en cuenta el estado de salud del paciente, ¿qué más? La dosis infectiva, el estado de salud, la cantidad, bueno, esa sería la dosis. El tipo de patógeno que ingiere. Bueno, acá en la parte de abajo dice bacterias patógenas pueden ayudar en el organismo. Dice cuando un grupo de bacterias patógenas, por ejemplo la Escherichia coli enterohemorrágica que infecta el intestino humano, las bacterias de la flora intestinal se movilizan para ayudar al organismo a liberarse de la invasora y defender un hábitat ya conquistado y colonizado. Bueno, así lo demuestra, ¿verdad? Dice, un estudio demuestra que estas bacterias invasoras patógenas dependen de ciertos genes para ganar una ventaja temporal en la batalla lo suficiente como para reproducirse, causar los síntomas de la enfermedad y arrojar a su descendencia al exterior del organismo para que puedan infectar a otro. Es un poco lo que yo lo que decía, que lo que hace la bacteria infectiva. Ustedes, por ejemplo, se contagian de una salmonela. Esa persona en las heces va a empezar a eliminar bacterias. Una persona que puede ser un manipulador de alimentos y justamente no hizo el lavado correcto de manos, en sus manos quedó resto de materia fecal, y en ese resto de materia fecal quedó alguna bacteria. Y a veces hace falta muy poquita cantidad efectiva, o sea, muy poquita cantidad de bacterias para que se reproduzcan y para que obviamente infecten a otra persona. Es una cadena que se va pasando. Porque acuérdense que ellos son seres vivos y que lo que buscan es supervivencia. O sea, no les conviene morirse porque además todos quieren procrearse, seguir. Entonces, cuando encuentran una condición óptima para desarrollarse, es como que se potencia su capacidad infectiva porque se empiezan a reproducir. Es como que ellos mientras están, por ejemplo, supongan ser que acá somos un montón, bueno, está bien, no necesitamos más gente, pero supongan ser que estamos trabajando nosotros y tenemos que hacer, digamos, producir algo. Si estamos todos, está bien. Ahora, si empiezan a irse por parte de ustedes, lo que queda, van a tener que hacer un doble esfuerzo. Entonces, ¿qué es lo que buscan? Ayuda para que otros lo hagan, es obviamente la misma especie. Entonces la reproducción de la bacteria va a buscar justamente eso, la supervivencia de la misma bacteria, y es como que se reactivan ante cualquier, o sea, cualquier factor que haga que esa bacteria no se divida, que no se reproduzca, se van a quedar como quietitas. Por ejemplo, el frío, ¿qué es lo que hace? Las bacterias se quedan inactivas, no se mueren, pero si quedan quietitas no se reproducen. Ahora, apenas empezó, digamos, recuperar una condición óptima para crecer, se empiezan a reproducir con cantidad exagerada, porque ellos, ¿qué es lo que buscan? Reproducirse para dejar descendencia. O sea, no tienen cerebro, pero hay un mecanismo, digamos, genético que busca justamente la supervivencia de la bacteria. Entonces van a reproducirse en más cantidad, por eso también, por ejemplo, cuando se habla de la cadena de frío, que no se debe perder la cadena de frío. ¿Por qué? Y tampoco se debe recongelar, por ejemplo, el alimento. Ustedes pueden hacer que congelaron un pedazo de carne, dice que esa carne tiene 10 millones de bacterias. Ustedes la congelaron, esas 10 millones de bacterias quedan ahí. Vamos a un valor más sencillo, 100 bacterias. Esas 100 bacterias quedaron ahí quietitas porque al enfriarse nunca se murieron. Entonces quedaron ahí con ustedes, descongelan o dejan el alimento a temperatura ambiente. Apenas encontraron las condiciones óptimas, esas 100 bacterias se convirtieron en millones de bacterias. Entonces, ¿qué hicieron? Volvieron a congelar y ya congelaron 1 millón de bacterias. Que en el primer congelaron 100, ahora congelaron 100 millones de bacterias, van a quedar obviamente esas bacterias, el tiempo que esté congelado, van a quedar quietitas. Ahora, cuando ustedes sacaron, por ejemplo, esa carne para volver para intentar quizás cocinar de nuevo, ya no tenían 1 millón.
el congeló ya pasó a 10 millones, por ejemplo. O sea, acuérdense que es un crecimiento exponencial. ¿Se acuerdan que lo vimos otra vez cómo se dividía? Una bacteria se divide en 2 en 4, 4 en 8, 8 en 16, 32 y así sigue. Entonces es un crecimiento exagerado y es justamente lo que pasa en el descongelado. Por eso se recomienda que sí o sí en la cadena de frío se debe mantener para eso. Y que no se debe descongelar un alimento porque estamos poniendo digamos, altas dosis infectivas, o sea, mucha cantidad de bacterias en el organismo, en el caso de un alimento. Y por ejemplo, el medicamento con mayor razón. O sea, si el medicamento tiene que estar en una cadena de frío, por ejemplo, un jarabe como es, y tiene, digamos, glucosa y todo eso, son nutrientes que la bacteria necesita. Entonces, puede ser que ustedes lo dejaron abierto el jarabe, se contaminó y lo van a tener ahí, entre que lo ponen, lo sacan de la heladera, cada vez que lo sacan de la heladera, esas bacterias se reproducen y estamos, en vez de tomar un medicamento, estamos tomando un veneno, porque estamos intoxicando o estamos arriesgando a que esa bacteria justamente sea la patógena que nos produzca la enfermedad. Después hay distintas formas en las que la bacteria puede llegar a infectar, pero se le va a pasar en la próxima clase, o quizá también lo vean en inmunología. En inmuno capaz que van a ver cómo es que la bacteria o cómo es que el microorganismo supera las barreras de defensa. Ustedes ya vieron que el organismo tiene una primera barrera de defensa, la segunda, ¿vieron eso, no? En el inmuno. Bueno, en este caso la bacteria va a hacer exactamente lo mismo. Va superando barreras de defensa. Bueno, supónganse que yo tengo una bacteria en la mano y no pasa nada. Ahora, si yo me lastimé o si me raspé, esa bacteria está ahí en la zona. Entonces, al lastimarnos, justamente ¿qué hizo la bacteria? Encontró el lugar para meterse, se quedó ahí. Si el organismo empieza a responder, ¿qué genera? ¿Qué pasa con la herida esa? Tiene una gran cantidad, se va a infectar y justamente se forma pus. ¿Qué es pus? Son células del sistema inmune que se van muriendo. Son macrófagos, neutrófilos que van muriendo en el proceso y que se va a formar pus. Y obviamente hay otros sistemas que van a regenerar tejido y todo eso, pero la bacteria va a seguir, digamos, dando vuelta en eso, porque justamente estamos, ahí ya se rompió, al romperse la piel, estamos alterando una barrera de defensa, o una línea de defensa. Después viene la otra que ustedes la estudian en inmuno. ¿Le gusta inmuno o no? ¿A quién no le gusta? ¿A quién? Es difícil. Por eso voy a hablar de comienzo sin hablar. No es como bacteria, es como quizás se perdieron en el primer teórico, en el segundo no va a pasar nada. Pero inmuno, si no la agarran en el comienzo, les recomiendo que la lleven porque ahora tengo entendido que la cosa se la hace fácil, pero es muy linda. Bueno, les cuento que a mí me llevó al psicólogo ahí, bueno, así que la linda que es. Sí, no, porque no la podía probar y no. Después terminé amándola y terminé trabajando con un doctor que estudia oncología. Rabinovic, no sé si lo conocen al doctor Rabinovic. Es un oncólogo famoso que está en Buenos Aires ahora, que está haciendo estudios para oncología. Y él fue el que me desaprobó y el que me hizo ir al psicólogo y después no me fui con él a Buenos Aires porque no. Pero muy linda la inmunología. Obviamente no es psicólogo ustedes, pero la profe es psicólogo. Bueno chicos, ese es el teórico que teníamos como para terminar, digamos, la parte de no tuve tiempo de pasar el teórico. Les prometo que después de 14 voy a hacer todo por ustedes. El teórico que sigue es la coloración. Yo se lo voy a pasar en estos días para que ustedes ya lo vayan leyendo. Pero leanlo porque yo les paso el teórico que ustedes no lo leen. Como decía, nosotros para hacer, le hago una pequeña introducción, más ya lo dejo. Para poder trabajar en microbiología, nosotros necesitamos ser preparados, que como habíamos dicho que microbiología es que lo que en la ciencia que estudia los organismos que no vemos, o sea, los que no son visibles al ojo humano. Entonces nosotros tenemos que preparar de alguna forma la muestra para que sea visible al ojo humano. Y para eso existen las técnicas de coloración. ¿Qué son las técnicas de coloración? Son distintas técnicas que hacen que
la muestra sea visible, o sea que, por ejemplo, la bacteria, nosotros alcancemos a ver las características que tienen, si son bastoncitos, si son redonditos, si son cuadrados, si son... y para eso vamos a utilizar un colorante. El colorante es una sustancia orgánica que penetra en la célula de una forma y queda tiñendo, digamos, se tiñe distintas estructuras para que después lo podamos ver en el microscopio. Solo voy a pasar el teórico, y porque ya están desesperados por irse, y eso que se ve más tarde. Y ustedes van dando leyendo, y la próxima clase vemos qué son los teóricos. No, la próxima clase vamos a hacer la prueba. Prueba. Les voy a hacer un pequeño coloquio para ver cómo andan hasta ahora, así que vayan estudiando, están avisados. La semana que viene yo no voy a venir, ya lo dije, pero la próxima, sí, y eso va a ser porque eso va a ser como una ayudita para el parcial. Después del teórico 4, el tema 3. ¿Cuándo va a ser teórico entonces? ¿El jueves 18? No sé cuándo, después del 14, sí. Sí, cierto. El 18 hacemos ya voy a ver si hacemos una pruebita o hacemos algo cortito y seguimos con el teórico para que no nos atrasemos. El parcial va a ir el primer teórico, el segundo y el tercero. Sí, el tercero es valoración. Y después ya bueno, hacemos por el parcial, yo tomo 2 parciales y en realidad tendría que ser 4, pero parece que es suficiente con 2. Pero lo que sí hago en la mitad es una pruebita como para que ustedes vayan repasando para el parcial. Porque el parcial sí tienen que saber todo, y como les digo, para el parcial les saco preguntas de acá. Así que no digan después que no les pedí algo que no saben, porque sí, obviamente, algunas, como es múltiple choice, algunas son cambiadas, digamos, pero el que estudió y el que no critica. ¿No, chicos? ¿Es múltiple choice, profe? No, por eso la clase que viene vamos a hacer un examen, ya lo hice en el grupo, pero va a ser cortito, digamos, algo sencillo.